Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a saltarnos la típica introducción paso a paso, porque sinceramente lo que tenemos por delante es brutal. Vamos a deconstruir uno de los misterios más fascinantes de nuestra historia moderna. Nada de saltos mágicos en el tiempo, ni inventos que cambian el mundo de un día para otro, no. Vamos a explorar la revolución industrial como lo que realmente fue. Un gigantesco sistema interconectado, como un inmenso dominó donde al caer la primera pieza arrastraba irremediablemente a todas las demás. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos un momento. ¿Cómo es posible que, durante milenios, la inmensa mayoría de la humanidad viviera atada a la Tierra, dependiendo literalmente del clima y del trabajo manual? Y de repente, ¡zas! En un abrir y cerrar de ojos, a nivel histórico, termináramos todos sincronizados con los silbatos de las máquinas de vapor en gigantescas fábricas urbanas. Esa es la gran incógnita que vamos a resolver hoy. Y para encontrar la respuesta, tenemos que mirar el tablero justo antes de que alguien empujara esa primera ficha. Entramos en la primera fase, la configuración perfecta, los cimientos agrícolas y financieros que prepararon el terreno entre 1750 y 1830. Fijaos, aquí tenemos el inicio de todo, la primera ficha del dominó, la revolución agraria. Porque claro, esto no ocurrió en el vacío. Entre 1700 y 1750 se empieza a implementar el sistema Norfolk, básicamente una rotación súper ingeniosa de trigo, nabos, cebada y trébol. El truco enriquecía la tierra sin tener que dejarla descansar. Una pasada. Pero justo a la vez, el Parlamento británico aprueba las famosas leyes de cercamiento, privatizando las antiguas tierras comunales. El resultado fue que se produjo muchísima más comida, sí, pero con un efecto secundario durísimo. Miles de campesinos que dependían de esas tierras libres se vieron en la calle de un día para otro. De repente, tenemos una cantidad masiva de personas sin tierra, buscando desesperadamente de qué vivir. La futura mano de obra industrial ya estaba lista. Pero, a ver, tener a gente buscando trabajo no basta para montar una revolución tecnológica. Según el historiador económico Robert C. Allen, en Inglaterra se dio una casualidad matemática increíble. Por un lado, resulta que los salarios allí eran bastante más altos que en el resto de Europa continental, y por otro, el país tenía unas reservas inmensas de carbón, tiado de precio. Pensemos en esto, salarios altísimos y energía baratísima. Se crea el incentivo económico perfecto, el empujón definitivo para que los empresarios dijeran, oye, ¿y si reemplazamos este trabajo humano tan caro por máquinas que funcionen con este carbón tan barato? Blanco y en botella. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es que la innovación tecnológica no sale gratis. Las máquinas cuestan dinero, y mucho. Entonces, ¿de dónde salió toda esa financiación? Pues de un gigantesco motor financiero global. El comercio triangular entre Europa, África y América estaba generando una acumulación de riqueza bestial, sobre todo en ciudades portuarias como Liverpool y Londres. Además, con la creación del Banco de Inglaterra en 1694, de pronto hay bolsas de valores y crédito accesible. Había dinero contante y sonante, listo para ser prestado e invertido en ideas nuevas y arriesgadas. Pasamos a la sección 2, la chispa tecnológica. El momento exacto de mecanizar la producción. Con mano de obra de sobra, incentivos clarísimos y capital listo para invertir, el estallido fue meteórico. El sector textil fue el pionero absoluto. En 1764, la Spinning Jenny multiplica la capacidad de hilar. Apenas 5 años después, en 1769, ¡boom!, llega la energía hidráulica con la water frame. Y ojo, en ese mismo año aparece la verdadera joya de la corona, la patente de James Watt mejorando la máquina de vapor. Ya para 1785 contábamos con el telar mecánico. Lo de la máquina de vapor de Watt fue un cambio de paradigma total, básicamente porque las fábricas ya no tenían que estar pegadas a los ríos, ahora podían plantarse directamente en el corazón de las ciudades. Y el impacto de todo esto no fue para nada gradual, no. Fue una explosión absoluta. Entre 1780 y 1830, la producción de algodón en Inglaterra se multiplicó por más de 10. Hablamos de un crecimiento exponencial loquísimo que redefinió por completo la economía mundial. Claro que con tanto vapor y tanta potencia, las viejas y frágiles piezas de madera ya no daban la talla. Hacía falta algo mucho más duro. Ahí entra Abraham Darby, revolucionando la industria del hierro. Al tipo se le ocurre usar coque en lugar de carbón vegetal. Y el resultado es increíble. Un hierro muchísimo más barato y, sobre todo, mucho más resistente. Este fue el esqueleto metálico que necesitaban las nuevas máquinas y las gigantescas fábricas que estaban por venir. Llegamos a la sección 3, el sistema fabril. Un cambio organizativo verdaderamente radical. Sería un error enorme pensar que toda esta época va solo de inventar engranajes y tuberías. Lo que realmente cambió fue la forma de organizar el trabajo humano. Antes de las fábricas existía el sistema doméstico.
Básicamente, producías en casa, a tu ritmo, compaginándolo con la vida familiar. Algo muy flexible. Pero el sistema fabril, eso lo cambió todo de raíz. Pasamos a concentrar a todos los trabajadores en un único edificio cerrado, con supervisión directa constante y unos horarios absolutamente demoledores de 12 a 16 horas diarias. Por primera vez en la historia, el tiempo dejaba de medirse por la luz del sol y pasaba a medirse por el implacable reloj de la fábrica. Y esto ilustra de manera brillante la lógica detrás de este nuevo sistema, la famosísima división del trabajo. El economista Adam Smith lo explicó a la perfección con su mítico ejemplo de la fábrica de alfileres. En lugar de que una persona fabricara un alfiler entero de principio a fin, ponías a cada obrero a hacer una sola tarea súper específica y repetitiva. Y la productividad no es que subiera un poco, se disparó de forma exponencial. Las personas pasaron a ser componentes especializados de una inmensa máquina de producir. Pasamos a la sección 4. El impacto urbano. Una etapa cruda de migración masiva, crisis y nuevas clases sociales. Todo este tsunami organizativo chocó de frente con la realidad demográfica. Fijaos en los números de Manchester, son una auténtica locura. Pasó de tener unos 25.000 habitantes en 1770 a más de 300.000 en 1850. Esta avalancha de gente huyendo del campo hacia las ciudades industriales colapsó cualquier tipo de infraestructura. No había casas suficientes ni alcantarillado decente. Y como era de esperar, esto trajo unas tasas de mortalidad altísimas y epidemias devastadoras de enfermedades como el cólera y la tuberculosis. Y dentro de las fábricas la cosa no era mucho mejor. Las condiciones eran extremas, 0 derechos, sueldos de miseria y sí, trabajo infantil a la orden del día. La situación se volvió tan insostenible que el gobierno británico se vio obligado a intervenir aprobando la Factory Act en 1833. Imaginaos, esta fue la primera legislación creada específicamente para poner límites al trabajo de niños, que en muchos casos manejaban maquinaria pesada con apenas 5 o 6 añitos. Para entender verdaderamente la dureza humana detrás de los datos y las leyes, solo hay que asomarse a los registros de la época. Friedrich Engels documentó de primera mano cómo, en estos barrios obreros, familias enteras se veían obligadas a vivir hacinadas en una sola habitación, muchísimas veces sin una triste ventana para ventilar. Era una precariedad absoluta y asfixiante que definía el día a día de una parte enorme de la población. Así que el punto crucial de todo esto es que la economía no solo cambió la forma de producir, rompió y rehizo la jerarquía de la sociedad para siempre. Todo quedó dividido en dos grandes bloques, muy claros. Por un lado, la burguesía industrial, compuesta por los dueños de esas fábricas y del capital, y por otro, el proletariado, esa inmensa masa de trabajadores que no tenían propiedades y cuya única forma de sobrevivir era vender su tiempo y su esfuerzo. Llegamos a la última sección, la sección 5, el sistema integrado. Ha llegado el momento de unir todas las piezas del rompecabezas. Vamos a alejarnos un poco y ver cómo se construye esto a nivel social. Es una secuencia lógica imparable. Arrancamos con la revolución agraria, que deja a los campesinos sin tierras, esto genera un excedente de mano de obra y provoca una migración rural masiva hacia la ciudad, justo a tiempo para nutrir al incipiente sistema fabril que devoraba a trabajadores, lo que acaba desembocando en esa urbanización salvaje, rápida y llena de nuevos retas que acabamos de comentar. Pieza tras pieza. Y exactamente en paralelo, interactuando con la sociedad, corre la reacción en cadena de la economía. Todo empieza con esa mezcla única de sueldos altos y carbón baratísimo. Eso empuja la innovación tecnológica que desata la mecanización. Esa mecanización dispara una producción a un nivel exponencial que nadie había visto jamás, consolidando de una vez por todas lo que hoy llamamos el capitalismo industrial, un bucle perfecto. Antes de terminar, quiero dejar unas cuantas cosas clarísimas para romper los mitos más típicos de esta época. Primero, olvidaos de que esto fue rápido. Hablamos de un proceso súper lento que tardó décadas enteras, fácil desde 1750 hasta 1850. Segundo, no pasó en todo el mundo a la vez. El epicentro fue Inglaterra y muy poco a poco saltó a Europa continental y a Estados Unidos. Y tercero, y lo más importante, reducir la revolución industrial a «alguien inventó la máquina de vapor» es un error brutal. Fue un terremoto social, económico y cultural tremendo que reescribió por completo cómo funciona nuestra civilización. Lo que sinceramente nos deja con una reflexión enorme zumbando en la cabeza. Hoy estamos viviendo nuestra propia locura tecnológica, viendo cómo la inteligencia artificial y la automatización digital avanzan a una velocidad de vértigo.
Sabiendo cómo los incentivos económicos, la tecnología y las nuevas formas de trabajo cambiaron las reglas de la sociedad para siempre en el pasado, es imposible no preguntarse, ¿están cayendo ya nuevas fichas de dominó en nuestra propia estructura social sin que nos estemos dando cuenta? Y si es así, ¿hacia dónde nos va a empujar el sistema esta vez? Las piezas ya están sobre la mesa. A seguir cuestionando y aprendiendo.